Un feliz jueves, ya 13 de enero. ¿Cómo están? Un saludo para todo el continente latinoamericano y desde donde nos estén viendo, por supuesto. El día de hoy, evidentemente que se concentrará mucha de la información en los aumentos, cifras récord que estamos marcando de contagios de COVID-19. México es uno de estos casos, más de 40,000 contagios, la curva decididamente ascendente, pero también hay que hablar de otros temas que tienen relación con la democracia. Este lunes estábamos hablando de este proceso por el cual pues Daniel Ortega se está consumando y consumó sus planes de permanecer en el poder otros 5 años. Hablamos siempre de un cuarto mandato, un quinto consecutivo. El día de hoy quiero hablar de este tema, pero a partir de un esfuerzo que es muy loable, que es muy importante y que mira las cosas desde el lado de la oportunidad, no del lado de lo que ya nos cobra la realidad. Y es un proyecto bastante interesante, que es una iniciativa que busca promover tecnologías que afirmen la democracia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues nos vamos hasta Madrid ya para saludar a nuestro invitado de hoy, el doctor profesor Manuel Muñiz, nuevo provost y decano del IE School of Global and Public Affairs. Muchos lo conocemos como IE University. ¿Cómo has estado? Gusto saludarte. Pues un placer, Gabriela, muchas gracias por tenerme aquí. Encantado de poder hablar de este tema tan importante contigo. Cuéntanos exactamente en qué consiste esta iniciativa. Bueno, como probablemente los oyentes, ¿no? y los televidentes sepan, el presidente Biden convocó en diciembre una reunión sobre democracia que reunió a líderes de países democráticos. Una parte importante de esa cumbre estuvo dedicada al impacto y los efectos de la tecnología sobre los sistemas políticos y sobre la democracia, y como parte de ese esfuerzo se lanzó una iniciativa llamada Tech for Democracy, que lo que busca es identificar y poner en valor el emprendimiento, las empresas y las tecnologías que avanzan principios y valores democráticos, ¿no? Por ejemplo, tecnologías que permiten el uso de datos pero respetando la privacidad, o tecnologías que ayudan a desmontar o deshacer sesgos en los algoritmos, que como sabemos es un problema importante en el ámbito de la inteligencia artificial, o tecnologías que nos ayudan a mejorar el debate público a través de la identificación de noticias falsas. Y esta iniciativa lo que busca es identificar todo ese esfuerzo que se está realizando en este campo para ponerlo en valor y arrastrarlo a la centralidad de nuestro debate político también y darle apoyo, ¿no? Ok, ¿y ustedes se insertan de qué manera? Nosotros como universidad establecemos un partenariado público-privado muy innovador con el Departamento de Estado y con la propia Casa Blanca y con la cumbre como tal, vamos a realizar a lo largo de este año que arrancamos, de este 2022, 5 grandes competiciones de startups y de scale-ups, competiciones de empresas innovadoras en este campo, en múltiples países democráticos. Ahora mismo justo estamos diseñando todo el despliegue de este calendario para en esas competiciones, en colaboración con universidades en todos estos países, con aceleradoras, incubadoras, generar un embudo en el que podamos detectar e identificar todas estas startups y scale-ups que trabajan en estos campos. Eso nos va a permitir volcar un grupo de estas empresas, las más importantes de ellas, en la cumbre que va a tener lugar en diciembre del 2022, donde podrían poner en valor sus negocios y sus tecnologías frente a todos estos líderes mundiales. O sea que nuestro trabajo como universidad va a ser ayudar en la identificación de estas tecnologías y en su selección a lo largo de una geografía enorme de países democráticos para que esto se convierta también en un entregable de la cumbre de diciembre del 2022, que es la segunda edición de la que tuvo lugar este diciembre pasado. ¿Requisitos mínimos que ya tengan ustedes identificados en ese proceso? Bueno, lo que vamos a pedir es, vamos a buscar tanto startups como scale-ups que tienen un poquito más de tamaño y de experiencia. Entonces, la idea es que estas empresas recibirán todos estos emprendedores a través de distintos canales información de cómo presentarse a estos certámenes regionales, y básicamente es un modelo de negocio, una idea, una tecnología. En los casos de scale-ups querremos ver también un cierto volumen de negocio ya y de trabajo, y lo que va a ser muy importante es que su tecnología core y su modelo de negocio core sí que avancen y promuevan esta serie de valores democráticos: privacidad, libertad, no fortalecimiento de debate público, no discriminación, etcétera, y eso estará explicitado en las bases de todos estos certámenes, ¿no? Y es uno de los múltiples ejemplos es en el que estamos involucrados como universidad, que emanan
de la cumbre, ¿no? Pero la administración norteamericana realmente se ha marcado como objetivo avanzar esto en múltiples campos, en el del control, por ejemplo, de las exportaciones también, para que no se exporten tecnologías que luego se puedan usar para transgredir o cercenar derechos y libertades, ¿no? Colaboraciones entre países para avanzar ciertos tipos de innovación. O sea, que es una iniciativa, la de la administración, con múltiples ángulos. El nuestro es uno de ellos, muy práctico y muy destinado a identificar este tipo de emprendimiento y de tecnología. Dime una cosa, ¿el beneficio incluiría capacitación más allá de la identificación de estos proyectos por el lado de ustedes? Sí, los beneficios para los propios emprendedores que se presenten a esto son identificación, puesta de un foco, ¿no? Porque se concederían premios a los ganadores y eso permitiría que se diera a conocer su tecnología. Dotación económica, se está planteando un premio económico también para los ganadores de estos certámenes, que es importante, ¿no? Para estas empresas, sobre todo en estos momentos y de escala. Y también estamos planteando un paquete efectivamente de capacitación y de ayuda en el proceso de expansión para los ganadores, que eso sería algo que haríamos como universidad. Al final de todo este proceso, además, la universidad, nosotros como universidad vamos a producir un informe final que recogería todo el perímetro de este campo, porque esto que estamos comentando, Gaby, es un campo muy incipiente. O sea, cuando hablamos de lo que la Casa Blanca llama Democracy Affirming Technologies, ¿no? Es el término que utilizan, tecnologías que reafirman, afirman o apuntalan valores democráticos. Realmente todavía nadie ha dibujado el perímetro de qué significa eso, ¿no? Esta pequeña lista que te daba al principio es tal vez un primer ejercicio de esto, ¿no? Bueno, pues Y lucha esto, contra lucha, pero es un primer ejercicio y este informe lo capturaría. Y esto es muy importante, perdóname que te interrumpí, pensé que había cerrado tu idea, pero me parece tremendamente relevante porque, dicho sea de paso, siendo esta una iniciativa muy incipiente, hay que recordar la importancia de la tecnología. Finalmente, digo, nos lo cantó la pandemia de tantos meses que hemos tenido que hacer este tipo de vínculos, ¿no? Con la tecnología, la unión, la interacción de los seres humanos, pero en el campo de la democracia hemos hablado más de lo nocivo que puede ser la tecnología por los riesgos que implica, pero no necesariamente de cómo la tecnología puede echar músculo a este tipo de esfuerzos que necesitan también ese apoyo para solidificarse. Fíjate, es curioso, ¿no? O sea, el tono del debate ha sido hasta la fecha bastante pesimista, un poco en la línea de lo que estabas comentando, ¿no? Como sentirnos desbordados por el avance tecnológico y sus implicaciones. Ha habido un debate intenso sobre cómo las redes sociales balcanizan el debate público, por ejemplo, creando silos de debate, ¿no? Público, o cómo las tecnologías de monitoreo y de Big Data permiten operaciones de invasión de la privacidad y de represaliado de minoría. Todo esto es cierto, ¿no? Es real y se está produciendo en partes del mundo, pero también es verdad que las democracias siguen siendo en estos momentos las mayores economías del mundo, siguen teniendo los mayores mercados de consumo del mundo, los países democráticos hasta la fecha siguen teniendo los aparatos administrativos más sofisticados del mundo, o sea, tenemos la capacidad regulatoria más importante del mundo en Estados Unidos, en Europa, la propia Unión Europea. Estos son todos factores determinantes en la dirección de la innovación. Entonces, tenemos la capacidad de darle forma a la dirección de los procesos de innovación y de imprimirle una cierta dirección, ¿no? Y yo creo que esa es una filosofía importante que subyace a esta iniciativa, que es la tecnología puede ser enormemente positiva también si se le establece un marco regulatorio y otros que la dirige en la dirección adecuada, ¿no? Así que, bueno, la iniciativa nace de esa fe y de ese optimismo y lo que buscamos es alinear objetivos de políticas públicas, regulación de mercados financieros y de financiación y de capital riesgo para avanzar el tipo de tecnología que nos interesa. Por Y supuesto. efectivamente puede ser enormemente beneficiosa, ¿no? Claro, en pocas palabras, si me permites el término, un contraataque a la altura del ataque que se da cuando hablamos del efecto nocivo de las tecnologías, quizá entenderlo así y por supuesto por la oportunidad y por supuesto también habilitar a quienes ya están pues involucrados en ese compromiso de defender las democracias con el apoyo de la tecnología. Y lo estamos hablando, Manuel Muñiz, en un momento delicado para la región, en un año de elecciones, en un año en el que abrimos, decía yo, con el tema de Nicaragua, en un año en el que además
Estados Unidos vuelve a tener elecciones intermedias y en donde estamos recordando hace poco el asalto al Capitolio, la insurrección, el ataque, como ustedes le quieran llamar, pero detrás de ese incidente descansa también el cuestionamiento a un proceso electoral por parte de un presidente, como no se veía el de Estados Unidos en particular, y sin que hubiera podido presentar pruebas hasta el día de hoy. Entonces, no es menor que ustedes estén apostando a ello y quería yo ahondar un poco en ese contexto, incluso cuando hoy periodistas de El Faro, de Carlos Dada, cofundador, están teniendo pues ya evidencia de que se ha usado Pegasus, este sistema que tiene la empresa israelí NSO Group, que ya fue puesta en lista negra en Estados Unidos de esta empresa israelí, justamente porque hay gobiernos que han utilizado esta tecnología para fines de espionaje. Así que en ese contexto es la relevancia de lo que estamos hablando. ¿Algo que tú quieras agregar que te parece importante justamente por el contexto? Sí, Gaby, es acertado ese análisis, ¿no? Tenemos un doble proceso aquí. Hay claramente un proceso de debilitamiento, de fragilización de la democracia dentro de los países democráticos. Esto no es un acontecimiento exclusivo de Estados Unidos, con el ascenso del populismo, la polarización política y la erosión de la legitimidad institucional, que en el fondo es lo que subyace en parte al asalto del Capitolio. Las personas que estaban, que participaron en ese asalto habían perdido la fe en la legitimidad de sus propias instituciones, ¿no? Y muchas estaban convencidas de que lo que se producía en el Capitolio en esos momentos no era un acto democrático, era una propia usurpación de la democracia. Me refiero a la validación de la decisión del colegio electoral y otros, ¿no? O sea que hay un proceso doméstico interno de debilitamiento democrático, en parte producido por los efectos de ciertas tecnologías. En el caso del asalto al Capitolio, por ejemplo, ha sido muy extenso el estudio que se ha hecho del papel de las redes sociales en la diseminación de la desinformación previa a las elecciones y justo posterior a las elecciones presidenciales. Y después hay un proceso internacional, que es el ascenso de poderes iliberales o antidemocráticos que hacen usos de estas tecnologías para reprimir, para atacar a minorías o a disidentes, para atacar a la prensa o el derecho de la libertad de expresión. Entonces nos encontramos en un momento muy particular de las relaciones internacionales, donde hay un debilitamiento del orden democrático desde dentro de y un asedio desde fuera, ¿no? Y eso es el mensaje que en parte quería lanzar la Cumbre de Democracias, ¿no? Es muy importante que reafirmemos los valores democráticos y que lo hagamos dentro de nuestras fronteras, construyendo sociedades más equitativas, más justas, más resilientes, con unas tecnologías que avancen valores democráticos. Y es importante hacerlo fuera de nuestras democracias, a través de políticas exteriores y otras que reafirmen el valor de la democracia. Entonces, es exactamente esa coyuntura en la que nos encontramos y lo que está en juego es el alma del orden internacional, cómo de central va a ser la democracia, los derechos humanos, la arquitectura liberal internacional en el orden internacional en la próxima década o dos, ¿no? Ese es el telón de fondo de este debate que estamos teniendo, que va desde el detalle concreto, ¿no?, de tecnologías que protegen la privacidad o el debate público, hasta lo más macro, que es el orden internacional, ¿no? Yo creo que ese es el contexto y el telón de fondo de este debate. Pues yo les quiero decir que yo a Manuel Muñiz le extrañaba porque con él hablábamos del mundo de la geopolítica antes de que entrara al servicio, la función pública, y ya regresó, está en el Ian University. Dos preguntas o dos pedidos. Primero, la gente interesada que ha escuchado esta conversación, ¿a dónde se vuelca? Bueno, esta iniciativa que hemos lanzado se llama Tech for Democracy y vamos a estar produciendo información a lo largo de todo el año de las convocatorias, las empresas y las startups que ganen. Entonces, esto todo lo va a llevar un centro del IE que se llama el Centro para la Gobernanza del Cambio, y ahí va a haber información de todo este proceso y yo les animo a familiarizarse con el centro y si tienen un interés particular, incluso a que se pongan en contacto con nosotros, ¿no? Todas aquellas personas que trabajan en este campo y que tienen un interés serán bienvenidas y nosotros vamos a producir con mucha transparencia información recurrentemente sobre lo que se va logrando, ¿no?, a través de este proceso. Y mi segundo pedido, presúmenos tu vista, ya la hemos visto mucho y ahora me gustaría que nos presumas tu vista para que tengan una idea de lo que ve Manuel atrás suyo, Bello Madrid. Esto es el norte de Madrid, desde el campus del IE aquí en Madrid, el nuevo campus que tenemos, que es en una torre, es un campus vertical, que es una innovación en el mundo académico, y lo que se ve ahí al fondo es la Sierra de Madrid y el norte de la ciudad. Así que la verdad que es una maravilla y estamos encantados. Pero mira, también
alegoría y un ejemplo de la amplitud del mundo democrático, ¿no? Por terminar con un argumento positivo, ¿no? Estamos trabajando en Atlanta, en Washington, ¿no? En México, en Corea, en Japón, en una alianza importante para apuntalar y avanzar estos valores, ¿no? O sea que, bueno, esto forma parte de los recursos que tenemos, universidades, capital humano, para contribuir a este debate y avanzar la democracia en el mundo. Así que no partimos desde una posición de debilidad. Pues ahí lo tienen ustedes, nada que agregar, solamente decirte gracias por compartir también la vista, un excelente año y estamos pendientes de cómo evoluciona esta iniciativa que es importantísima para nuestra región. Muchas gracias, Gaby. Un placer. Igualmente.